Bienvenidos a este nuevo tutorial. Mi nombre es Leandro Álvarez y este tutorial es para la materia de fabricación integrada por computadora. El tema de hoy es programación SFC en el software Rowell. Entonces tenemos como temario, primero los objetivos, luego una introducción de lo que es todos los lenguajes de programación que vendrían en un PLC, luego la programación propiamente de FC y una aplicación. Entonces, como objetivos tenemos primero definir cuáles son los lenguajes de programación básica para los PLCs, comprender el lenguaje en sí del SFC, realizar una aplicación en el software de Rowell. Entonces, como introducción, nosotros tenemos que la programación de los PLCs se rigen bajo la norma IEC 611-31-31. Entonces, primero tenemos que son los lenguajes con los lenguajes de texto, ¿sí? Entonces tenemos aquí una lista de instrucciones, que es uno de los primeros lenguajes. Asimismo tenemos texto estructurado, ¿sí? Una de las ventajas de tener texto estructurado es que se pueden realizar operaciones un poco complejas, que es muy difícil realizarlas con lenguajes gráficos, como por ejemplo lo que es los FDD, son los Function Block Data, ¿sí? Entonces aquí vemos son como una programación de circuitos integrados o como con puertas lógicas, ¿no? Y asimismo tenemos la programación ladder, que esta es una de las más usadas, por decir, ¿sí? Esta se asemeja a lo que es el diagrama de contactores, ¿sí? Y la que vamos a tratar hoy día es la programación SFC, que es Sequential Function Chart, ¿sí? Entonces es parecida a lo que es el GraphSet. Muy bien, entonces la programación SFC tenemos que la Sequential Function Chart, que son sus siglas SFC, es un método gráfico de modelado y descripción de automatismos secuenciales. Y como sabemos, tenemos los automatismos que no son secuenciales, pero el SFC se rige a los que son secuenciales, es decir, cada etapa va realizando una acción. Asimismo, la metodología de programación es estructurada de abajo hacia arriba, ¿sí? El lenguaje de programación normalizado, y como ya dije, de la norma IEC 611-31-3. Esta lo llamó SFC, ¿sí? Y tenemos los elementos básicos que serían etapas, acciones y transiciones. Esos son los únicos tres elementos básicos, como los vamos a ver a continuación. Entonces, podemos decir que se compone de una serie de etapas, ¿sí? Por ejemplo, la etapa inicial, que es el inicio, luego la etapa de llenado, la de vaciado, de transporte, y luego la etapa final. Tienen que estar sobre unas cajas rectangulares, quiere decir que ya es la etapa, y la etapa inicial siempre está con un cuadrado rectangular doble, ¿sí? Entonces cada etapa representa un estado particular del sistema. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en la etapa de inicio es para inicializar variables, abrir válvulas, desactivar motores. Por ejemplo, aquí en la válvula de llenado ya abre, en la etapa de llenado ya abre una válvula, por decir, en la etapa de vaciado no abre otra válvula. Mismo en la etapa de transporte, es decir, ya encendió un motor para que el conveyor siga. ¿Sí? Entonces, para que vaya pasando de etapa a etapa, se une por una línea vertical que se le llama transición. Entonces existe una transición entre etapas. Y asimismo, cada transición tiene su condición adjunta, ¿sí? Entonces, cada condición es la que permite que pase de etapa a etapa, es decir, desactive la etapa anterior y active la etapa posterior. Asimismo, el software para programación de FC Rowell es el Logic 5000, ¿sí? Este es el software de desarrollo donde se puede realizar la programación SFC, así como se ve a continuación. Podemos identificar claramente las etapas, asimismo las transiciones y la condición que tendría cada transición. Por ejemplo, la que tenemos trans start, es decir, si es verdadera, pasa a la siguiente etapa, que sería step-000, ¿sí? Y asimismo tenemos la transición 0000, que también tendría su condición, y llegaría a la etapa que dice stop, que sería la final. No necesariamente tiene que ser una etapa final. Como sabemos, es un mecanismo automático, entonces tiene que regresar a la etapa inicial. En este ejemplo solo se lo puede ver así. Entonces vamos a ver la aplicación. Muy bien, entonces
el problema de aplicación que se va a realizar va a ser aquí en RSLogic 5000. Sí, entonces enfoquémonos en un problema de la industria que va a ser al pulsar un botón o un botón de inicio, se va a encender un motor que va a ser un elevador en este caso. El motor va a elevar una cabina, tiene que llegar al tope y detenerse. Entonces vamos a hacer el proyecto. Entonces, a ver, creemos un nuevo proyecto. El controlador, esto ya dependería de la aplicación de cada uno. Lo que ahorita nos importa es la programación. Entonces, llamémosle así: tutorial programación SFC. ¿Sí? Tutorial programación SFC. Muy bien. Entonces, las etapas que se va a tener aquí sería la etapa de inicio, la etapa donde está elevando y la etapa donde se detiene. Muy bien, entonces vamos a ver. Lo que primero tendríamos que hacer aquí en el SLogic 5000 es crear los tags o las variables. En este caso vamos a crear aquí una variable. Le voy a llamar la variable start. Sería de tipo entero. Muy bien. Y aquí debería ir dependiendo del controlador. Alias for start. Este va a ser para el controlador. Muy bien. Entonces, asimismo, creamos una nueva variable. Perdón, esta es booleana. Una variable que sea el final de carrera del elevador. Entonces, fce. Asimismo sería un booleano. Y asimismo un botón de parado. Muy bien. Que también debe ser enter. Debe ser booleano. Entonces, donde creamos nuestra rutina en SFC, lo que primero hay que hacer es eliminar esto y crear una rutina que sea sequential function chart. Así tiene que ser. Vemos aquí tenemos un diagrama ladder en FBD y en texto estructurado. En este caso vamos a hacer en SFC, sequential function chart. Muy bien, entonces vamos a llamarle la etapa principal o la rutina principal más bien. Ya, muy bien. Entonces creemos, iniciamos y aquí vemos entonces nuestro diagrama en FCC. Entonces aquí en la etapa inicial lo que nosotros deberíamos hacer es crear una acción. Muy bien. Perdón, a ver. Entonces tenemos la etapa inicial. Vamos a colocar la etapa donde llamémosle step 0. Esta es la etapa de inicio. Perdón, inicio. Ya, ahí está bien. Para saber las etapas que tenemos aquí. Entonces editémosle la etapa 00, llamémosle inicio, aquí llamémosle la etapa elevar. Bien, entonces vemos que aquí ya se nos cambia. Inicio la elevar y la llamémosle la etapa detener. Entonces vamos nuevamente, creemos. Ya. Entonces llamémosle etapa elevar. Tenemos la etapa detener. Muy bien, entonces tenemos inicio, elevar y detener. Como va a ser un diagrama que tiene que ser un bucle, entonces tranquilamente podemos regresar al inicio. Acá. Y ahí tenemos bien. Entonces cuando nosotros queramos iniciar o elevar el elevador, sería con el botón start. ¿Sí? Entonces aquí se va a poner lo que es start. Muy bien, es la variable start. Ahora para detener sería el final de carrera del elevador, ¿no es cierto? Pero por decir, el sensor es normalmente cerrado, entonces se debería poner not fc. Y ahí tenemos nuestra variable not fc, quiere decir que está en lógica negativa.
Entonces, al momento que se va a pulsar o va a sentir que está el elevador en su posición, va a detener. Entonces aquí tenemos inicio, elevar y detener. Muy bien. Ahora, la acción de cada proceso vamos a ponerla aquí. Por ejemplo, en la de inicial vamos a poner en dirección. Nos falta poner la salida, ¿no es cierto? Entonces pongamos la salida del motor, el motor, que sería una salida booleana igualmente. Muy bien. Así mismo, entonces vamos aquí a poner motor igual a 0. Punto. Motor igual a 0. Punto igual a 0. Motor igual a 0. Perfecto. Ya, asimismo la acción que vamos a poner en elevar debería ser el motor igual a 1, ¿no es cierto? Motor igual a 1. Y aquí mismo en detener deberíamos poner motor igual a 0. Perfecto. Entonces aquí, como podemos observar, tenemos un diagrama de SFC. Está programada en SFC. Y tenemos la etapa inicial, la etapa elevar, cada una de las transiciones y la condición de transición. Mismo en cada etapa tenemos nuestra acción. Entonces esto es todo, muchas gracias.